¿Qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. ¿Cómo funciona el cerebro de un criminal? ¿Cuáles son los factores que llevan a un individuo a cometer actos violentos? La doctora Peggy Ostrowski, quien ha dedicado parte de su vida a investigar la relación que existe entre el cerebro y la conducta humana, nos explica cuáles son las causas que llevan a las personas a cometer atrocidades. La violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico, y esa es la que hace mucho daño. Lo que es importante es que hay que entender que la agresión y la violencia son diferentes, y creo que la gente confunde esos dos términos. Entonces, agresivos todos somos agresivos, tenemos un sistema biológico para responder con agresión, para defendernos del ataque, para que las madres puedan defender a sus críos. La violencia va a ser producto de factores de riesgo individuales, familiares, los estilos de crianza tienen mucho que ver. De acuerdo con evaluaciones neuropsicológicas que la experta en trastornos de comunicación y biomedicina realizó en prisiones con criminales como la Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero y Ponchis, el niño sicario, el factor familiar, de crianza y el sufrir violencia a edad temprana influyen en la creación de una mente asesina en 3 periodos importantes: a los 3, a los 5 y a los 13 años. Si un individuo es violentado en ese periodo, genera estrés y este produce un exceso de cortisol en el organismo que afecta el desarrollo y la maduración de estructuras como el hipocampo y la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura que tiene que ver en el ser humano y en otros mamíferos con el procesamiento del miedo. Cuando tú tienes un accidente automovilístico, la emoción del susto que te llevaste, cómo te sentiste, se guarda en la amígdala. Entonces, la amígdala tiene un papel muy importante en traumas, en emociones, en trastornos emocionales, en depresiones y en muchas patologías. La amígdala nosotros hemos medido y esa estructura está más reducida y hipoactiva, o sea, no se activa. Entonces, eso explicaría cómo pueden involucrarse en las conductas de alto riesgo y no tienen miedo. Las técnicas de neuroimagen que permiten identificar los cambios que se producen en el cerebro asociados al procesamiento emocional detectaron que existen asesinos que cometen sus crímenes a sangre fría, es decir, experimentando ninguna emoción, y existen los que se llaman de sangre caliente, aquellos que aniquilan a su víctima en un momento de emoción descontrolada. Entonces, tú cosificas a las personas. Entonces, tú puedes patear una pelota, puedes golpear una silla, pero si tú cosificas a la persona, pues entonces también la pateas, la golpeas, etc. La gente en general muchas veces al contrario, personifica sus cosas y dice, traje a la Micaela, que es su computadora, o le dice un nombre a su coche, lo personalizas porque es algo muy importante para ti. Y estas personalidades cosifican a las personas. Además de las emociones, se descubrió que el grado de impulsividad depende de los niveles de serotonina que se tiene en el cerebro. Este neurotransmisor se encarga de accionar los frenos para no cometer actos violentos. Si se disminuye la concentración de serotonina, la química cerebral se altera, lo que aumenta el riesgo de ser violentos, y esta condición puede ser causada por el abuso del alcohol y el consumo de esteroides. Y también tenemos el otro factor social, que actualmente en México está ocurriendo la sociopatía cultural. La sociopatía cultural es un componente adquirido, en donde te identificas con los grupos que roban, con el narcotráfico, los jóvenes actúan como si fueran narcos, ¿no? Y entonces te estás identificando con estas figuras que no son entes, que no es bueno para la sociedad. Entonces creo que hay mucho que hacer y tiene que haber cambios en la educación de las escuelas, de la familia y la sociedad misma. Tenemos que ser más empáticos, como que no hemos perdido esa sensibilidad de ayudar a los demás, y creo que es muy importante.
La neurociencia y la imagen que permiten observar el cerebro le han permitido a la doctora Peggy Ostrowski llegar a estas conclusiones. El objetivo de su investigación es desarrollar programas de intervención temprana en la que los individuos aprendan a convivir con su cuidador primario y con la sociedad. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.